Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco la invitación a este panel y en el marco de este congreso que está sesionando en el recuerdo siempre afectivo, afectuoso de Rosa, nuestra compañera de trabajo. Y bueno, no voy a escribir, no escribí ningún PowerPoint para que ustedes vayan siguiendo, porque en realidad lo que he decidido después de pensar en representaciones, como dice el título allí, representaciones, discusiones y algunas conjeturas, es trabajar sobre una de las representaciones o conceptualizaciones más frecuentes en el nivel inicial, que tiene que ver con una expresión, o se cristaliza en una expresión que aflora permanentemente y que, según la cual nosotros no enseñamos a leer, nosotros no enseñamos a leer y escribir, o nosotros no tenemos nada que ver con la alfabetización o con la alfabetización convencional, convencional entre comillas. Y esto genera una primera contradicción, porque por otra parte nosotros estamos atendiendo siempre y trabajando con consultas y con comentarios y con la participación de docentes que generan consultas respecto de qué libros leerles a los chicos. O sea, nosotros permanentemente aconsejamos sobre qué tipo de literatura infantil para formar un mejor lector, qué tipo de actividades. Bueno, en el marco de este congreso, ayer y esta mañana también en algunos lugares se conversaba acerca de cuál sería esta mejor forma de enseñar a leer y escribir en el jardín. De tal modo que allí hay una aparente contradicción, y entonces lo que yo quisiera para abordar esta concepción y esta aparente contradicción es hacer un recorrido en principio histórico sobre algunas concepciones respecto de la lectura, entre las cuales se encuentra desde la cual acaba de hablar Vanessa, que es una teoría de la lectura actual, y entonces ubicar, cuando nosotros decimos lo que decimos o escuchamos lo que escuchamos, poder preguntarnos desde dónde se está diciendo, en contra de qué o a favor de qué estamos diciendo que hay que enseñar o no a leer y escribir en el nivel inicial. Básicamente no va a haber PowerPoint porque nos vamos a concentrar en tres momentos o tres teorías o enfoques, dado que casi toda la bibliografía circulante, los autores que teorizan sobre los modelos de lectura, coinciden en que hay una diferencia entre 2 y 4, pero digamos 3 modelos de lectura que a lo largo de la historia han dado respuestas a la pregunta de cómo se aprende a leer, cómo se lee, y en consecuencia han generado propuestas de enseñanza. La comprensión lectora ha sido y es objeto de debate a lo largo del siglo XX. La bibliografía sobre el tema, como les decía, coincide en señalar 3 modelos claramente identificables, en torno de los cuales se explica el proceso que el lector realiza, y además cuál es la relación y los conocimientos que intervienen en el procesamiento de información que realiza ese lector. El primero de ellos, que conocemos como modelo de procesamiento ascendente o modelo de bottom-up, que seguramente ustedes lo leen entre paréntesis en muchos materiales que circulan, concibe, es decir, procesamiento ascendente, de abajo hacia arriba, o la lectura como conjunto de habilidades. Concibe la lectura como habilidades ordenadas de modo jerárquico que han sido colocadas en orden de su grado aparente de complejidad o de dificultad, dado que esta perspectiva considera que lo más simple es la letra y lo más difícil o complejo es comprender un texto. Acabamos de mostrar cómo hoy entendemos el procesamiento exactamente a la inversa, ¿no? Cerrar una fase era requisito para que se pudiera acceder a la otra. En este conjunto de habilidades,
El proceso se inicia con un reconocimiento de grafemas o letras, por lo que se consideran absolutamente cruciales las actividades o habilidades de decodificación y de apareamiento entre grafemas y fonemas, pero además la velocidad en la que ese mecanismo se resuelve. Por eso cuando muchas veces nosotros escuchamos la expresión, bueno, la lectura mecánica. La lectura mecánica hay que preguntarse si es lectura. Nadie dice que estas habilidades no estén involucradas en el proceso de lectura. Pero realmente eso no es en sí lectura, porque la lectura es poder comprender algo de lo que el texto está planteando. Como decía, la decodificación y la velocidad en la ejecución son los procesos básicos y más requeridos dentro del marco de este modelo. Luego, la comprensión está entendida como un nivel al que se llega a posteriori de un conjunto de procesos. La comprensión no está en todos los momentos del proceso de lectura, sino que es un momento final, y ese momento final incluso tiene distintas jerarquías: una comprensión literal, una comprensión inferencial, una comprensión crítica. Este modelo considera la comprensión lectora como producto de una decodificación correcta y veloz, y concede gran importancia al texto y, comparativamente, menosprecia el aporte de la cognición del lector. Espera que el lector extraiga algo en relación con el sentido del texto, pero ese sentido reside en el texto. El lector no tiene un aporte, como pensamos hoy, en la construcción del mismo. Pero lo más importante de por lo menos a los que trabajamos en educación y sobre procesos de alfabetización, tiene que ver con que este modelo de lectura no existe por sí solo en un momento de la historia. Domina toda la primera parte del siglo XX y está básicamente acompañado de la mano con una postura de la psicología y de la pedagogía que conocemos como la línea perceptiva, línea o enfoque perceptivo, y que plantea que hay una cierta edad ideal para empezar a enseñar a leer, y esa edad está marcada por el concepto de maduración. Es decir, que hay una serie de cuestiones que desembocan en el concepto de maduración, momento en el cual el niño estaría en condiciones de empezar a aprender a leer. Por lo tanto, esta conocida línea, muy difundida, incluso hasta mediados de los 70, nosotros teníamos, por lo menos hasta los 60, teníamos test para evaluar la madurez de los niños y ingresar a la escuela, y clasificándolos, serán los que aprenderán en tanto tiempo, bueno, y los desahuciados, había varios niveles, ¿no? Cuando nuestra secretaria académica nos presentó como panel, planteó algo que es nuestra postura, que es el derecho a la alfabetización de todos. Entonces, nuestra lectura necesariamente tiene que ser desde esa perspectiva. ¿Cuántos chicos quedaban afuera con ese modelo en el que ya no estaban incluidos un conjunto de niños que hoy sí están en la escuela? Entonces, sigamos analizando esta perspectiva de la lectura. Para empezar a leer era necesario estar maduro, y para estar maduro era necesario poseer un conjunto de habilidades tal como era concebida la lectura, como conjunto de habilidades jerárquicas. Entonces, ¿cuáles eran esas habilidades? Bueno, por un lado la coordinación visomotora, la coordinación auditiva, la coordinación visual, la motricidad, el desarrollo de la motricidad fina, gruesa y todas las articulaciones posibles. Algunas más relacionadas con la lectura, como la audición y la visión, y otras más relacionadas con la lectura, como la coordinación visomotora, porque fundamentalmente la escritura se entendía como copia, entonces era necesario poder mirar el modelo y ejecutarlo, pasarlo a otro sistema. Muy bien. Esta madurez para la lectura era considerada un prerequisito para aprender.
Y esto es muy importante, porque estamos hablando de la primera parte del siglo XX, cuando no estaban los chicos especiales, no se pensaba en la alfabetización de adultos, no se pensaba en no estaban ni siquiera los pueblos aborígenes que hablan lenguas diferentes. Ninguno de estos pueblos originarios con sus lenguas estaba en la escuela. Por lo tanto, estamos hablando solo de un grupo de personas que estaba en la escuela, felizmente, después de la ley 1420. Esta madurez, que era considerada un prerequisito, debía obtenerse antes de la interacción con el objeto de lengua escrita. Los programas de aprestamiento para la lectura planteaban un esquema de habilidades y destrezas, es decir, conductas observables, que entrenaban la percepción, focalizaban la discriminación visual, la auditiva, pero lo más importante es que todo este aprestamiento o apresto, como se denomina en nuestra patria grande, digamos, aprestamiento o apresto son los nombres con los que conocemos este dispositivo, fue asignado en principio al primer grado, pero luego fue desplazado rápidamente a la educación preescolar, así entendida, en una etapa concebida como una etapa de prelectura. De tal modo que esta idea de fomentar y desarrollar este conjunto de habilidades tenía básicamente la misión de prepararlos para algo que vendría después, pero que definitivamente no había estado antes. Y si había estado antes, los niños negaban ese saber que estaba en la escuela. Esto es muy importante para lo que vamos a plantear después. Recordemos que en este marco, y a diferencia del resto de los países, si nosotros miramos Latinoamérica, tenemos una situación bastante desigual, porque hay países en los que el apresto se encuentra no solo en la educación inicial, sino también en la educación primaria. Nosotros todavía estamos peleando con la presencia del aprestamiento, pero tenemos grandes franjas en donde esto ya ha sido erradicado, de tal forma que la lectura se comienza sin más como una lectura sin ningún tipo de preparación. Sin embargo, es muy importante señalar una marcha en nuestro país que es propia de la Argentina y que tiene que ver con nuestra última dictadura, porque fíjense, nosotros teníamos hasta la década del 60 o la década del 70 una historia bastante similar a la del resto de los países. Pero en la última dictadura no solamente se planteó la prohibición de la presencia de la lengua escrita en los jardines, sino que además se planteó la prohibición de la mejor literatura, de buena parte de la literatura que tuvimos, condenando incluso a sus autores al exilio, cuando no a la desaparición, ¿verdad? Pero además, durante este mismo proceso, se planteó que la alfabetización inicial solo debía comprometerse con la enseñanza de 9 letras, y esas 9 letras, que no debían estar en el nivel inicial, yo señalo que ya estaban, no solo las letras, sino muchísimas otras cosas. Fíjense el retroceso que esto significa en nuestro país. Pongamos atención a estas cuestiones, porque parece que no, pero nosotros allí perdimos una parte de un tren que venía con una cierta velocidad y de repente tomó otro rumbo, ¿no? Esas 9 letras, después que nuestros maestros habían propuesto empezar a enseñar a partir de palabras, porque consideraban que el léxico es uno de los ítems y de los contenidos más importantes para poder leer, esas 9 letras debían ser enseñadas recién a partir de agosto del primer grado. Es decir, la dictadura representó un retraso importantísimo, o sea, en el marco de un modelo de lectura ascendente que comenzaba por las letras.
un modelo asociado a test, a prerequisitos, a concepto de maduración y de pedirle cosas al niño sin que interactúe con la lengua escrita y con el lenguaje escrito ni con los textos. Se le pedía que tuviera ciertas ejercitaciones, ciertas habilidades que después iba a volcar en un objeto que era el lenguaje escrito, la lengua escrita, la literatura, para aprender a comprender. Porque los grafismos y gran parte del aprestamiento consisten en entrenar formas huecas, formas vacías, que son formas posibles de los grafemas, pero no en relación con el lenguaje. Es decir, el aprestamiento, pongamos conceptos, pulamos los conceptos que utilizamos a diario. El aprestamiento es un dispositivo que no contacta al niño con el lenguaje, no contacta ni con la lengua, ni con el lenguaje, ni con la metacognición que genera esa interacción, ¿sí? Lo contacta solamente con habilidades grafomotoras que no tienen nada que ver con la reflexión sobre el lenguaje, ¿sí? Nadie dice que eso sirva para alguna otra cosa, pero eso no está en la base de la lectura. Mientras todo esto ocurría, había un grupo, por supuesto, como siempre hay, porque las investigaciones y los modelos, los paradigmas cambian, no solamente, no de un día para otro, sino por las investigaciones y las experiencias que se realizan mientras hay un paradigma dominante, ¿verdad? Mientras el modelo ascendente y el aprestamiento tenían un desarrollo en las escuelas, el modelo de interacción con el objeto y un trabajo precoz, sin ningún tipo de aprestamiento, era realizado en Italia por María Montessori, por ejemplo, o por De Crolí. Ustedes saben que han tenido mucha influencia en nuestro país estos autores que estoy mencionando a nivel mundial, pero en nuestro país particularmente, y De Crolí en Bélgica, y además Vygotsky. Estos autores, estos tres, por citar algunos, en realidad estoy citando solo los que he leído, ¿no? Como uno siempre hace, debe haber muchísimos más. Uno siempre cita lo que conoce a fondo. Estos autores lo que proponen es que el comienzo de la lectura y la escritura necesariamente debería estar en el preescolar y que no habría, dice María Montessori, ningún problema en que los chicos empiecen a aprender a leer a los 3 años. Son estos autores y otros, estamos hablando de las primeras décadas del siglo, ¿verdad? El siglo XX. O sea, estamos un siglo después. Y esos discursos, como dijo Noemí Burgos ayer y Félix de Poretti, esos discursos merecen ser releídos por nosotros. No el de Vygotsky, que está muy presente, pero estos autores hay que volver a leerlos por lo que plantean de modo absolutamente revolucionario a principios del siglo pasado. Mientras entonces los test y los prerequisitos y demás reinaban en la enseñanza de la lectura, estos autores mostraron que los niños tenían aprendizaje por fuera sin haber sido aprestados, sin ningún prerequisito, incluso con una poco confiable enseñanza de sus padres, ¿no? De padres, por supuesto, padres alfabetizados. Estos autores son también los precursores de lo que son todas las investigaciones en alfabetización temprana, ¿verdad? Bien, las premisas del modelo ascendente de lectura no resistieron todas las investigaciones que en torno de los años 60 y de los años 60, digamos, comienzan a trabajar, a desarrollar con un modelo exactamente contrario, es decir, un modelo que se denomina modelo descendente de procesamiento, se conoce también como top-down, es decir, de arriba hacia abajo. Y estos autores tal vez que voy a mencionar, Goodman y Smith, les resulten a ustedes más conocidos porque suelen circular en las historias en las cátedras de lengua y demás. ¿Por qué?
porque el modelo surge a finales de la década de los 60 como una superación a las falencias y cuestionamientos al modelo de procesamiento ascendente y en un momento de avances de la psicología cognitiva. Gran parte de lo que ha desarrollado Vanessa comenzó a desarrollarse como investigación en estas décadas. Este modelo subraya la importancia de los procesos cognitivos, asumiendo que son estos los que direccionan la lectura, puesto que el proceso lector está guiado fundamentalmente por las hipótesis que el lector plantea sobre el sentido del texto, para lo cual utiliza sus conocimientos previos, es decir, conocimientos que ha acumulado, fundamentalmente conocimientos relacionados al mundo, a sus conocimientos enciclopédicos, su conocimiento léxico y fundamentalmente el conocimiento de las palabras, ¿verdad? El lector elabora hipótesis sobre el texto que lee. Estas hipótesis o anticipaciones son procesos inferenciales de alto nivel que dirigen el procesamiento a los niveles inferiores, es decir, a medida que voy hipotetizando o anticipando, voy conduciendo mi percepción del resto de los niveles y construyendo el sentido del texto. ¿Cuándo comienza este modelo a ser cuestionado y qué tipo de investigación cuestiona este modelo? Que si ustedes ven estas expresiones de los chicos anticipan, los chicos tienen hipótesis, etcétera, etcétera, es un léxico común, son expresiones comunes que escuchamos casi a diario. Sin embargo, este modelo comenzó a cuestionarse cuando la investigación en lectura identifica que el ojo, mientras el lector está hipotetizando, el ojo está procesando palabras. Es decir, que nunca hay un procesamiento solo en el alto nivel del sentido. Las hipótesis se construyen y las anticipaciones se sostienen gracias a que hay, en un mientras tanto, un muestreo, es decir, un reconocimiento de palabras o de partes significativas de palabras, un muestreo de índices productivos que permiten alimentar o desechar alguna de esas hipótesis. Entonces, cuando ustedes saben que en nuestro país no hay una discusión muy grande al respecto, pero en Estados Unidos ha habido una discusión fabulosa, de esas que se reeditó la querella de los años 60 y en los 90 respecto de esta situación, porque genera partidarios de los métodos fónicos, es decir, de los métodos de procesamiento y de los métodos integrales de World Language, es decir, métodos de procesamiento general, que sostienen que para saber leer son necesarios los conocimientos generales del lector y no así el procesamiento de elementos como palabras, conocimientos de las oraciones, de la gramática, de la sintaxis, etc. El tercer, digamos que a partir de las críticas, de estas críticas a este segundo modelo, es decir, la crítica fundamental es que existe procesamiento en los niveles inferiores mientras se procesa el alto nivel inferencial. A partir de allí se desarrolla un modelo interactivo desde el cual ha hablado Vanessa, es decir, el modelo interactivo plantea que a la realidad del texto y entre los conocimientos que requiere el texto y los conocimientos que porta el lector hay una interacción que necesariamente va a terminar en una construcción de un modelo mental, etcétera. Después lo podemos retomar, pero es lo que ha explicado Vanessa, con dos diferentes líneas. Hay una línea que es la línea de Van Dijk, que trabaja hoy sobre cuál es el tipo de procesamiento semántico del discurso, y otra línea, que es la línea en la que investiga Vanessa, que trabaja sobre el acceso al léxico, es decir, líneas que están, digamos, sin discutir el modelo interactivo de lectura. Muy bien.
la enunciación de una discusión y por último una conjetura. Las investigaciones sobre alfabetización temprana lo que aportan es que los chicos, alfabetización temprana es una línea de investigación que trabaja, digamos, para responder la pregunta de cómo es que aprenden los chicos sin enseñanza escolar. ¿Qué hay en la enseñanza que se les da a estos niños fuera de la escuela para que ellos puedan aprender a leer? Bueno, de natural no hay nada, hay una enseñanza y incidental, una enseñanza que desde las líneas de alfabetización temprana se ha recuperado con todas sus características. Ahora, ¿cuál es el principal planteo de la alfabetización temprana? Que no debe ser interrumpida, es decir, en las sociedades letradas los niños de una o de otra forma y con toda la diversidad que ello acarrea, han empezado a construir la interacción con la escritura y la lectura antes del ingreso escolar. Por lo tanto, el desarrollo de la alfabetización debe entenderse como un continuum, es decir, una continuidad, y no debe interrumpirse con ningún prerequisito, con ningún tipo de preparación sino que debe continuarse. Y esto le cabe al nivel inicial, ¿verdad?, de educación. También le cabe al primer grado. ¿Por qué? Porque también sería una interrupción, también es una interrupción, considerar la alfabetización convencional como el aprendizaje de las letras. El aprendizaje de las letras fue severamente cuestionado como teoría en la primera parte del siglo. Por lo tanto, si nosotros pensamos que es una herencia histórica sociocomún y si pensamos en la pregunta que he formulado al principio, podríamos plantearnos las conjeturas para poder hablar entre nosotros de este modo. Si negar que se enseña a leer alude a no enseñar las letras, bienvenida a la resistencia, por supuesto que sí. Y felizmente el nivel inicial no se compromete con algo que rompe la continuidad de la alfabetización. Ahora, pero cuidado, tampoco eso es enseñar a leer. Eso no es enseñar a leer. Entonces, ¿a qué nos oponemos? Si negar que se enseña a leer o que se alfabetiza es porque se plantea una preparación para lo que vendrá, eso tampoco es enseñar a leer. Y ha sido también severamente cuestionado durante el siglo XX, junto con el concepto de maduración, por supuesto, que es un concepto que no existe más, existe para poder leerlo, pero ha sido cuestionado científicamente por Vygotsky, entre otros. Ahora, si significa que la educación inicial solo se concentra en el ambiente alfabetizador para que los niños produzcan hipótesis y avancen, digamos, hipotetizando y anticipando sobre conocimientos que ya tienen solamente y no avancen en qué cosa es la lengua escrita, qué cosa es la escritura. Bueno, ya sabemos también, por los cuestionamientos dentro del mismo campo de investigación, que el ambiente alfabetizador por sí solo tampoco alfabetiza. Entonces, lo que nos queda pensar, y tal vez sea la conjetura más acertada, cuando recibimos no solamente consultas, sino que sabemos de la existencia de salas en las que se usa la lectura y la escritura en situaciones reales, con propósitos reales, que se enseña la diferencia entre ilustración y lo escrito, que se enseña el léxico a través de la conversación, la escucha de textos leídos, la renarración, en situaciones donde los docentes no solo integran al niño en el ambiente de la lectura, sino que también les muestran y los guían en exploración de textos escritos, que les muestran la relación que hay entre lo oral y lo escrito y contestan todas las preguntas de los chicos sin ningún tipo de miedo. Si se trata de una pregunta sobre la ortografía o una pregunta sobre cualquier cosa que tenga que ver con la escritura,
Si vemos estas salas donde los chicos memorizan textos para cantar, para jugar o para recitar, si vemos estas salas donde los maestros los llevan a las bibliotecas, les muestran cómo buscan el libro, cómo lo encuentran, por qué lo traen al aula, lo convocan al aula, y si además vemos algo de lo que Vanessa acaba de explicar en la lectura de cuentos, indudablemente tal vez la conjetura, y con esto termino, más acertada, sea pensar que en la educación inicial, tanto como en la educación primaria, existen concepciones diferentes sobre qué es leer y qué es escribir. Es decir, sobre qué cosa es alfabetizar, que recordemos es un derecho de todos. No dudo que en términos de derechos de los ciudadanos seguiremos apostando al trabajo de docentes que buscan saber cómo se enseña a leer y escribir, apostando a su resistencia a enseñar las letras y convencidos, estamos muy convencidos de ello, de que allí hay algo muy importante en la construcción de la identidad del nivel. Muchas gracias.